Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar hoy haciendo problemas sobre la teoría cinética. En la clase de ayer hicimos problemas sobre el gas ideal y sobre escalas de temperatura. Entonces, los problemas que vamos a hacer hoy, igual, los enunciados luego se los paso, ¿verdad? Aunque sea en una fotografía, para que usted pueda luego comparar, es decir, poder leer el enunciado cuando vea la clase. Los problemas que vamos a hacer hoy son de teoría cinética, de exámenes viejos y problemas que andan por ahí de otros libros. Bueno, entonces el primer problema que vamos a hacer es de un examen del curso de Físicos 2 que se aplicó en el segundo semestre del 2018. Vamos a leerlo, dice, en un periodo de 6 segundos, 9 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno y le dan la masa molecular del hidrógeno, 28 gramos por mol, dice que impactan en una sección de una pared con un área de 2 centímetros cuadrados. Si las moléculas se mueven con una rapidez de 400 metros por segundo, y se impactan contra la pared de frente en colisiones elásticas, calcule lo siguiente. Recuerden que en la teoría cinética suponemos que las colisiones son elásticas, ¿verdad? Para que la energía cinética y el momento lineal se conserven. Entonces, la parte A le dice que calcule el impulso total transmitido a la pared debido al flujo de moléculas. El impulso total transmitido. Entonces, le está pidiendo la I, ¿verdad? Recuerden que el impulso es un vector, ¿verdad? Que se había visto cuando se cubrió el material de conservación del momento lineal en el curso de Física General 1. Entonces, la parte A le está diciendo que calcule el impulso total, ¿verdad? Transmitido a la pared debido al flujo de moléculas. Ok, la parte B le dice que calcule la presión que se ejerce sobre la pared. La parte C le dice la temperatura de las moléculas. Y la parte D le dice que la energía cinética media traslacional del gas. Recuerden que aquí hay energía cinética media traslacional por molécula. Es decir, se refiere a una. Y cuando le hablan de la energía cinética media traslacional del gas, se está refiriendo a todo el conjunto, ¿verdad? Todo el conglomerado de moléculas. Entonces aquí le está pidiendo la traslacional total. Bueno, en realidad es un problema muy sencillo porque básicamente es sustituir en las ecuaciones que la otra vez desglosamos aquí sobre teoría cinética. Solamente que pues hay que recordar algunas cosillas que ya ustedes conocen, ¿verdad? Cuando le dice que calcule el impulso, ¿verdad? En la parte A, recuerden que el impulso es igual al cambio de momento lineal. Hay un teorema, ¿verdad? En mecánica que precisamente se llama así, el teorema del impulso y el momento lineal. Entonces, la I tiene que ser igual al delta P. Y recordemos que el delta P es M por delta V, ¿verdad? Y ese delta V es velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, lo que está sucediendo, si vamos a hacer un dibujito, es que las moléculas impactan, ¿verdad? Con una velocidad V en esa sección transversal, en esa pared, ¿verdad? Que tiene una sección transversal A y colisionan con la pared, ¿verdad? Y rebotan a través de colisiones elásticas y ahora se devuelven con velocidad menos V. Entonces, cuando yo quiero calcular el delta P,
pues entonces vean que el delta P va a ser igual a masa, ¿verdad? Por velocidad menos V. Y entonces, pues eso me queda 2mv, ¿verdad? Y esto es para una molécula, ¿verdad? Porque vean que estoy considerando esta m, es como que si fuera la m0, que le pusimos esa notación cuando vimos eso en la clase de teoría. Entonces eso es para una molécula. Si queremos tomar en cuenta el efecto de todas las moléculas que están efectuando esas colisiones elásticas en esa sección transversal, pues entonces tenemos que multiplicarlo por N. Y ahí entonces estamos incluyendo eso. Ok, entonces, para calcular el momento total, voy a hacerlo por aquí. Este es el de una molécula. Para calcular el delta P total, pues entonces yo lo que tengo que hacer es multiplicar la N por el delta P de la molécula I, ¿verdad? Y entonces ya ahí tendría el impulso total, que es lo que me está pidiendo el problema, ¿verdad? Recuerden que el problema me está diciendo que calcule el impulso total transmitido, ¿verdad? A la pared debido al flujo de moléculas, ¿verdad? No solo de una. Entonces, pues aquí lo que haría es que sustituyo, ¿verdad? Sería entonces, el delta P total sería la N por el 2m0v. Y de ahí entonces, pues sería el 2 por el número de moléculas. Vamos a hacerlo por allá, ¿verdad? Porque me quedé sin espacio. Y entonces ese delta P total va a ser entonces 2 por la N, y la N ya me la dieron, ¿verdad? Es 9 por 10 a la 23. Por la velocidad. La velocidad son los 400 metros por segundo, que es, digamos, la velocidad de una. Suponemos que todas se mueven con la misma velocidad, ¿verdad? Y eso hay que multiplicarlo por el m0. Entonces, el m0, la masa no la dan directamente, hay que calcularla. Entonces, esa masa se las voy a dar para que ustedes la calculen. Es 4.68 por 10 a la menos 26 kilogramos. ¿Y cómo se obtuvo ese resultado? Bueno, para llegar a ese resultado tenemos que utilizar estas ecuaciones. Recuerden que la masa molar está relacionada con la masa individual, ¿verdad? De una molécula multiplicado por el Na. Entonces, por ahí podemos sacar esa masa. Bien, entonces, ese impulso total a mí me da, ese delta P total, me da 337 kilogramos metros sobre segundo, que son las unidades de momento lineal, ¿verdad? Masa por velocidad. Pero en impulso, pues algunas veces es muy usual utilizar la unidad de fuerza. Entonces, el impulso también se puede escribir así, 337 newton por segundo. Entonces, ahí está la primera parte, el impulso total. Bueno, vamos entonces a la parte de la presión. La presión, vean que la presión es fuerza promedio por unidad de área. Entonces, la fuerza promedio, en este caso, es el impulso. Es el delta P, ¿verdad? Dividido entre delta T, entre A, ¿verdad? Que básicamente es la segunda ley de Newton, ¿verdad? Cambio de momento, el cambio de momento con respecto al tiempo, ¿verdad? Aquí lo usamos en la forma finitesimal, delta P entre delta T, ¿verdad? Y entonces vamos a sustituirlo aquí.
los valores. Ok, entonces ese delta P, pues esto realmente es el impulso, ¿verdad? El impulso total. Entonces la presión va a ser el impulso dividido entre A por delta T. Y sustituyendo ahí los valores sería 337, que fue lo que obtuvimos en la parte A. Y abajo va el área, que es 2 centímetros cuadrados, pero hay que tener cuidado de que, vean que eso hay que pasarlo a metros cuadrados. Entonces el área sería 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Aquí serían newton segundo, aquí son metros cuadrados. Y el tiempo es el tiempo que nos están diciendo, ¿verdad? Que son los 6 segundos. Y vamos a ver cuánto da esa presión. Esa presión daría 2.81 por 10 a la 4 pascales. Bien, entonces esa es la presión. Vean que ese sería el valor que registraría un manómetro que esté colocado, ¿verdad? O conectado al recipiente que contiene el gas, ¿verdad? Y ese valor tiene que estar en completo acuerdo, ¿verdad? Con la evidencia experimental. Y ese fue uno de los éxitos de la teoría cinética, ¿verdad? Que predijo resultados que estaban en acuerdo, en completo acuerdo con lo que se medía directamente, ¿verdad? Con el punto de vista experimental. Bueno, entonces ya ahí tenemos la presión. Luego la parte C nos pide que calculemos la temperatura. Para calcular la temperatura utilizo el teorema de equipartición. Y entonces del teorema de equipartición despejo la temperatura. Esa temperatura sería 2 entre 3 kb multiplicado por un medio de m velocidad promedio al cuadrado. ¿Eso de dónde salió esa ecuación? De aplicar el teorema de equipartición, ¿verdad? Entonces recuerden que KB es la constante de Boltzmann y esta M que está aquí es la M0, ¿verdad? Y la V pues son los 400 metros por segundo. Entonces cuando yo sustituyo todos esos valores ahí, pues esa temperatura me tiene que dar 181 Kelvin. Y ahí tengo ya la temperatura. Bien, y lo que nos queda entonces es la energía cinética traslacional. La energía cinética traslacional, nuevamente, ¿verdad? Del teorema de equipartición, estamos suponiendo que las partículas únicamente se trasladan, o sea, toda la energía cinética es debido a traslación y es la energía cinética de todo el conglomerado. Por lo tanto, entonces, esa energía cinética traslacional total tiene que ser igual a 3 medios de n kBt. Donde n es el número de moléculas, ¿verdad? Y la T es la temperatura absoluta. Entonces aquí sería 1.5 multiplicado por el número de moléculas, que es 9 por 10 a la 23, que es la n, ¿verdad? Por el kb, que es el 1.38 por 10 a la menos 23, ¿verdad? Por la temperatura, que son los 181. Y al hacer esa operación, 1.5 por 9 por 10 a la 23 por 1.38 por 10 a la menos 23 por 181 me da que la energía cinética traslacional total es igual a 3.4 por 10 a la 3 joules. Y ahí estaría la parte del problema. Bueno, vean que estos problemas
Muchos son, la mayoría de los problemas en teoría cinética se reducen a aplicar una, una ecuación, ¿verdad? Es decir, son muy formuleros, ¿verdad? Alguno que otro son problemas un poquito más elaborados, ¿verdad? Sin embargo, si ya nos metemos en teoría cinética un poquito más adentro, ¿verdad? Pues sí ya hay problemas más complicados, ¿verdad? Posiblemente demostraciones. Pero, pues, ese tipo de problemas ustedes los van a ver cuando tomen el curso de física estadística, ¿verdad? O posiblemente tal vez en el curso de termodinámica, dependiendo del profesor y dependiendo del libro que use el profesor. Pero la teoría cinética se aborda en el curso de física estadística. Bien, vamos a hacer otro problema de teoría cinética. Bueno, entonces vamos a hacer otro problema. Este problema dice, la parte A le dice que calcule la energía cinética de traslación media de una molécula de oxígeno. Pues ahora le hablan de una molécula de oxígeno o dos que está a una temperatura de 300 Kelvin. Dice, el oxígeno tiene una masa molar de 32 gramos por mol. Entonces le están dando la masa molar del oxígeno, 32 gramos por mol. Entonces solo le dan esos datos, ¿verdad? Le dice, calcule la energía cinética de traslación media de una molécula de oxígeno o 2 a 300 Kelvin y le dice que el oxígeno tiene una masa molar de 32 gramos por mol. Bueno, entonces, para hacer esta parte, recuerden que la energía cinética traslacional puede ser la energía cinética traslacional total, que fue lo que calculamos en el problema anterior, o la energía cinética de traslación media de una molécula, que es lo que le está diciendo aquí, ¿verdad? Recuerden que el Tipler usa la notación de que le pone una M para referirse a que es para una molécula, ¿verdad? Entonces, como es para una molécula, pues ya no tenemos que utilizar el N, que es el número de moléculas. Por lo tanto, del teorema de equipartición, esa energía cinética traslacional M de una molécula va a ser igual a un medio de la M0, ¿verdad? Velocidad promedio al cuadrado. O también esto es igual a 3 medios de K, 3 medios de KBT, del teorema de equipartición, ¿verdad? Y simplemente, pues es lo que usted tenga, ¿verdad? Es decir, aquí usted podría multiplicar la masa individual, ¿verdad? La masa de una molécula por su velocidad promedio. Pero todavía esto no lo tenemos, ¿verdad? Y no se sabe si se puede calcular. Entonces, porque el enunciado del problema tiene otras preguntas. Pero por aquí sí lo tenemos, porque ya nos están dando la temperatura, ¿verdad? Y conocemos la KB, que es la constante de Boltzmann. Entonces solamente sería sustituir a esto, ¿verdad? Y ya tendríamos la energía cinética. Entonces esa energía cinética traslacional de una molécula es 3 medios por la KB por la temperatura, que son los 300 Kelvin. Eso da 6.21 por 10 a la menos 21 joules. Y esa es la parte A. Vamos a la parte B.
La parte B le dice que calcule el valor medio del cuadrado de su rapidez. Vean que aquí hay que tener cuidado con las palabras, ¿verdad? Porque recuerden que tenemos tres rapideces. La velocidad más probable, la promedio y la de la raíz cuadrática media, ¿verdad? Y también está lo que llaman el valor medio. Entonces, cuando le hablan del valor medio, le están pidiendo esto, el v al cuadrado promedio. Eso es lo que le están pidiendo. Vean que la notación es esta, es una v, le pongo una barrita para referirme a promedio y a la par le pongo un cuadrado. Así está definida, así está definido el valor medio del cuadrado de su rapidez. ¿De acuerdo? Y entonces, pues para llegar ahí, necesitamos calcular la masa. Ahí sí necesitamos la masa. Es decir, esto es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces, yo voy a necesitar calcular la masa, la M0. Y la M0 la puedo calcular utilizando esta fórmula. M entre NA. Y esta es la masa molar del oxígeno. Entonces, voy a sustituirlo aquí. Y el M0 va a ser entonces 32, ¿verdad? Pero vean que aquí hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3. ¿Por qué por 10 a la menos 3? Para que me quede en kilogramos por mol. Y abajo sería el número de Avogadro, que son 0.022 por 10 a la 23 moléculas, ¿verdad? Por mol. Porque vean que aquí estamos trabajando con un gas. Entonces, las partículas que estamos contando, por decirlo de alguna manera, son moléculas. Y de ahí obtenemos la masa de una molécula, que sería 5.31 multiplicado, 5.314 multiplicado por 10 a la menos 26 kilogramos por molécula. O sea, es la masa de una molécula. Bien, entonces ya con eso utilizamos esto mismo, un medio de la masa del M0 por la velocidad promedio al cuadrado. Esto que está aquí. Y eso lo igualo a la energía cinética que ya calculé, 6.21 por 10 a la menos 21. Y ya tengo la masa, ¿verdad? Que es este valor, y lo que haría es despejar esto. Entonces, por lo tanto, el V promedio cuadrado es igual a 2 por 6.21 por 10 a la menos 21 dividido entre el M0. Y cuidado, saca la raíz, ¿verdad? Cuidado, saca la raíz porque ya esto está definido así, ¿verdad? Usted no puede quitar ese 2 de ahí porque ya está definida la velocidad así, porque recuerden que es un arreglo estadístico para tomar en cuenta el efecto del movimiento de todas las moléculas que están en ese recipiente o en ese contenedor, ¿verdad? Entonces, esa velocidad promedio da 2.34 por 10 a la 5. 2.34 por 10 a la 5. ¿Qué unidades tiene? Metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces, cuidado, se ve en la tentación de sacarle la raíz, ¿verdad? Bueno, entonces esa sería la parte B, que le decía que calcule el valor medio del cuadrado de su rapidez. Bueno, la parte C le dice que calcule su rapidez de la raíz media cuadrática. Es decir, ahora le está pidiendo que halle la VRMS, que en el libro de Tipler usan CM para decir que es la velocidad cuadrática media. Pero también se usa esta notación que es más común, RMS, la velocidad de la raíz cuadrática media. Y resulta que la velocidad de la raíz cuadrática media, pues efectivamente, ahora sí, sáquele la raíz a lo que calculó en la parte B.
Es decir, sáquele la raíz a 234 por 10 a la 5 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y eso le va a dar la URMS. Esa URMS da 484 metros sobre segundo. Bien, entonces ahí tenemos la parte C. Bueno, entonces vamos ahora a calcular, a ver la parte D. Este problema tiene varias partes. La parte D le dice, suponga que una molécula de oxígeno que viaja con esta rapidez rebota entre los costados opuestos de un recipiente cúbico de 0.10 metros por lado. A ese lado también le llaman arista, ¿verdad? Que es el lado de un cubo. Dice, y calcule la fuerza promedio que ejerce la molécula sobre cada una de las paredes del recipiente. Entonces, este modelo es el modelo clásico en teoría cinética, ¿verdad? Nos imaginamos una caja, como que si fuera una caja de galletas, una caja de esas de cartón, ¿verdad? Y la molécula está dentro, ¿verdad? Entonces hay un sistema de coordenadas X, Y, Z, y ella se está moviendo con esta velocidad, o todas ellas, ¿verdad? Se están moviendo con la velocidad de 484 metros por segundo. Entonces, suponemos que en esa caja, si yo la veo de frente o de lado, es un cubo, ¿verdad? Entonces la molécula pues hace esto, viaja, pega en la pared, ¿verdad? Y regresa. Recuerden que hace una colisión elástica y regresa y pega otra vez en esta pared. Y este lado, esto que está aquí, son los .10 metros de la caja. O sea que son 10 centímetros. Una caja de 10 centímetros, ¿verdad? Cúbica. Imagínense una caja así, ¿verdad? Como una, algo así, ¿verdad? Bueno, no me salió. Pero bueno, usted se imagina que es una caja, ¿verdad? Entonces vean que la molécula hace este recorrido, primero para allá y luego para acá. Entonces hay que tomar en cuenta esa distancia, ¿verdad? Es decir, primero de ida y sumarle cuando regresa. Bien, entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo el problema? Vamos a volverlo a leer. Dice, suponga que una molécula de oxígeno que viaja con esta rapidez rebota entre los costados opuestos de un recipiente cúbico de 0.10 metros por lado. Calcule la fuerza promedio que ejerce la molécula sobre cada una de las paredes del recipiente. Entonces lo que le está diciendo es que calcule la fuerza promedio. Bueno, entonces para calcular la fuerza promedio vamos a borrar por aquí, porque esta parte sí lleva un poquito más de cálculo, ¿verdad? Igual no es nada complicado, ¿verdad? Entonces, para esta parte, yo primero voy a calcular el momento lineal. Recuerden que el momento lineal P es igual a M por V. Y entonces, pues esa V ahí es la RMS. Entonces la masa es los 5.314 que ya tenía, ¿verdad? 5.314 por 10 elevado a la menos 26. Y eso lo multiplico, ya eso está en kilogramos, ¿verdad? Y lo multiplico por la velocidad. Y la velocidad son los 484 metros por segundo. Entonces ahí tengo el momento de una molécula, ¿verdad? El momento de una molécula. Y eso me da 2.57 por 10 a la menos 23. 2.57 por 10 a la menos 23. Las unidades que tiene son kilogramos, metros sobre segundo. Bueno, ahí tengo el P de una molécula. Y ahora lo que necesito es calcular el tiempo entre colisiones, ¿verdad? Cuando efectúa este movimiento que va a esta pared, rebota y regresa otra vez a la otra pared, pues eso se llama el tiempo entre colisiones. Y ese tiempo, pues nosotros lo podemos calcular como la velocidad es constante, ¿verdad? Para cada molécula. Suponemos entonces que V va a ser la distancia entre el tiempo, ¿verdad? Y ese tiempo lo puedo calcular porque conozco la distancia. ¿Cuál sería la distancia?
La distancia en este caso sería la longitud del arista del cubo de ida más la longitud de la arista de regreso. Entonces aquí serían punto 10 más punto 10. Y eso dividido entre V. Y la V es 4,84. Y de ahí tengo entonces el tiempo entre colisiones. Ese tiempo entre colisiones me da 4.13 por 10 a la menos 4 segundos. 4.13 por 10 a la menos 4 segundos. Bien, entonces ya tengo, vean que estamos calculando la fuerza promedio, ¿verdad? Ahorita vamos a ir juntando todo eso. Ya tengo la P para una molécula, tengo el tiempo entre colisiones. Y ahora, pues vamos a calcular el delta P. El delta P, el cambio en el momentum, ¿verdad? Y ese delta P, pues ya sabemos que toma en cuenta que es una colisión elástica, ¿verdad? Entonces ya vimos en el primer problema que ese delta P es 2m0 por v, ¿verdad? Entonces si yo sustituyo ahí lo que tengo, ¿verdad? Que son, ya tengo esto, ¿verdad? Entonces simplemente sería multiplicarlo por 2, porque ya esto lo tengo. Entonces sería 2 por 257 por 10 a la menos 23. Y ahí me da el delta P. El cambio en el momentum de una molécula. Ese delta P son 5.14. 5.14 por 10 elevado a la menos 23 kilogramos metros sobre segundo. Entonces ya tengo el delta P. Y ahora voy a calcular la fuerza promedio. Entonces la fuerza promedio, ¿verdad? Sería el delta P entre delta T. Y ese delta P es entonces 5.14 por 10 a la menos 23 kilogramos metros sobre segundo dividido entre el delta T, que son los 4.13 por 10 a la menos 4 segundos. Y eso me da 1.24 por 10 a la menos 19. 1.24 por 10 a la menos 19, ¿qué unidades? Newton, ¿verdad? Porque es fuerza. Ahora, vean que esta vez yo no lo multipliqué por N, ¿verdad? Porque lo que le está diciendo es la fuerza promedio que ejerce la molécula, ¿verdad? No el conglomerado de moléculas. Entonces aquí faltó multiplicar por N si le dijeran que calcule la fuerza promedio total del gas. Si le dijeran la fuerza promedio total del gas, entonces le está diciendo, ok, multiplíquelo por N, por el número de moléculas, porque está tomando en cuenta el efecto de todas. Pero aquí es de una únicamente. Bien, entonces esa era la parte D. Ok, tiene una parte E, que es que calcule el número de moléculas de oxígeno contenidas en un recipiente de este tamaño, que está a 300 Kelvin, ¿verdad? La temperatura son 300 Kelvin y le dice que está a presión atmosférica. Entonces, cuando le hablan de que está a presión atmosférica, suponemos que esa presión es una atmósfera. ¿Y qué es lo que le está pidiendo? Que calcule el número de moléculas, o sea, la N mayúscula. Vean que hasta ahora le está pidiendo la N mayúscula, ¿verdad? Es decir, antes de esta parte, es decir, antes no teníamos cómo calcular eso, ¿verdad? Porque tuvieron que habernos dado, pues, desde el principio la temperatura y la presión. Entonces, ¿de dónde sacamos la N ahora? Pues usamos la ecuación del gas ideal. Recuerden que el gas ideal es P por V, N, RT, como lo usamos ayer, ¿verdad? Para resolver aquellos problemas. O también es NKBT. Entonces vean que me sirve más usar esto, porque ya ahí está el número de moléculas. Entonces lo que hago es que lo despejo. El N sería P por V, ¿verdad? La presión sería una atmósfera. Una atmósfera es 1.6, bueno, despejo la N, ¿ah? Entonces me quedaría P por V entre KBT.
Entonces vamos viendo qué es cada una de esas cosas. La presión me dicen que es una atmósfera, pero no puedo poner una atmósfera, porque recuerden que atmósferas no es una unidad del sistema internacional. Entonces tengo que poner pascales. Entonces recordemos que una atmósfera es 1013 por 10 a la 5 pascales, multiplicado por el volumen. Ahora sí, ¿cuál es el volumen? ¿Verdad? Pues vean que le dice que las moléculas están en un recipiente cúbico. Entonces usamos el volumen de un cubo, que sería la arista 0.10 elevado a la 3. Y eso lo divido entre la KB, que es la constante de Boltzmann, 1,38 por 10 a la menos 23. Y eso lo multiplico. Bueno, le voy a quitar las unidades aquí porque no tengo espacio para poner todas las unidades, pero ya ustedes saben que estos son pascales, estos van a ser metros cúbicos, las unidades de la constante de Boltzmann son joules entre kilogramo, y lo que me queda es la temperatura, que ya me la dieron, me dicen que son 300 Kelvin. Entonces, cuando hago esa operación, ese número de moléculas me da, esa N me va a dar 2.45 por 10 a la 22 moléculas. Y ahí está la respuesta de la parte E. Bien, entonces vean que este problema pues lo escogí porque tiene varias preguntas, ¿verdad? Es decir, se puede practicar algunas de varias de las ecuaciones que están en la parte de teoría cinética. Bueno, vamos entonces a otro problema. Ok. Bueno, el problema que vamos a hacer ahora es un problema también de un examen de este curso que se aplicó en el verano del 2017. Y es un problema que está relacionado con la distribución de velocidades moleculares. Entonces, vamos a leerlo. Dice que suponga que una muestra de gas helio, ¿verdad? El helio es monoatómico, a una temperatura de 300 Kelvin, contiene N igual 10 a la 6 átomos. O sea, le está diciendo que la N es 10 a la 6 átomos. Cada uno de masa ME, o sea, la individual, de 6.65 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y esos son los datos que le dan. Dice, suponga que es una muestra de gas helio a una temperatura de 300 Kelvin, con 10 a la 6 átomos, cada uno de ellos con una masa
de 6.65 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, la parte A del problema le dice que calcule la rapidez más probable, la rapidez media o rapidez promedio y la rapidez de la raíz cuadrática media de un átomo de helio en la muestra. O sea, le está pidiendo que calcule las tres velocidades. ¿Cuáles son? Le dice que calcule la V más probable, la MP, que calcule la V promedio y que calcule la VRMS. Recuerden que la VRMS es la velocidad cuadrática media, que le llama el Tipler, ¿verdad? Y esta es la más probable y esta es la promedio, ¿verdad? Con base en esos datos que tenemos ahí. Esa es la parte A del problema, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo calcularíamos entonces esas velocidades? Recuerden que la distribución de velocidades de Maxwell ya le da unas formulitas, ¿verdad? Para calcular esas velocidades. Entonces, esas formulitas, pues únicamente es aplicarlas. En el caso de la velocidad más probable, la MP, pues recuerden que la fórmula es esta, raíz cuadrada de 2kBt entre M0. Esa M, recuerden que es la masa de una molécula. Y recuerden que yo podía sacar ese factor raíz de 2 por kBt entre M0, ¿verdad? Y esa raíz de 2 es aproximadamente 1.41 raíz de kBt. Y esa kBt, voy a hacerlo de este lado, eso va a ser 1.41 multiplicado por la kb, que es 1.38, por 10 a la menos 23, por la temperatura, que son los 300 Kelvin, entre el M0. Entonces, la M0 es 665 por 10 a la menos 27. 665 por 10 a la menos 27. Aquí lo que hay que tener cuidado es que todo esté en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Es decir, que no se le vaya a ir que esto esté en gramos, ¿verdad? Porque si no, entonces le va a dar algo que está mal, ¿verdad? Bien, entonces cuando yo hago ese cálculo, me da que la velocidad promedio es 1.112 por 10 a la 3 metros sobre segundo. O sea, aproximadamente 1100 metros por segundo. Recuerden que la más probable es la velocidad que está en el punto, en el máximo, ¿verdad? De la distribución de Maxwell-Boltzmann. Se había obtenido derivando esa distribución y igualando a cero, ¿verdad? Utilizando el criterio de la primera derivada. Bien, entonces vamos ahora con la velocidad promedio. La velocidad promedio se puede calcular, se le puede poner también una rayilla arriba, si usted quiere simbolizarla así. Y recuerden que esto es la raíz cuadrada de 8kBt entre pi m0. Y podemos sacar ese factor 8 entre, raíz de 8 entre pi. Y me queda la raíz de kBt entre m0. Y esto de aquí, este factor de aquí es 1.60 aproximadamente, raíz de kBt entre m0. Entonces ahora la velocidad promedio va a ser entonces 1.60 multiplicado por esta raíz que ya tengo aquí, que sería lo mismo, 1.38 por 10 a la menos 23 por 300 entre 665 por 10 a la menos 27. Y esa velocidad promedio ahora me da 1262. 1262.43 metros sobre segundo. Bueno, entonces ya tenemos la velocidad promedio. Y ahora calculamos la velocidad RMS. Recuerden que la velocidad RMS tiene también la importancia, ¿verdad? En teoría cinética que se dedujo primero a través del teorema de equipartición, ¿verdad? Es decir, fue obtenida por otro punto de vista, ¿verdad? Por otras consideraciones. Y luego, cuando Maxwell y Boltzmann presentaron su famosa distribución de velocidades, ahí apareció nuevamente la velocidad de la raíz cuadrática media. Pero originalmente había salido
de la idea del teorema de equipartición, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí sustituyo. Vean que aquí es la raíz de 3 kbt entre M0 y sale un factor de raíz de 3 por kbt entre M0. Y otra vez, vean, es lo mismo. Raíz de 3 es aproximadamente 1,73, ¿verdad? Por la raíz de kbt entre M0. Y otra vez sustituyo estos valores aquí, 1,38 por 10 a la menos 23, por 300, por el M0, que es la masa que ya es un dato del problema. Y entonces de ahí, no voy a hacer esto, ¿verdad? Porque ya lo he hecho 2 veces aquí, es lo mismo. Y entonces esa URMS, que el libro le llama CM, ¿verdad? Cuidado, eso no es centro de masa, ¿no? Es cuadrática media, pero también se llama la raíz, la velocidad de la raíz cuadrática media. Aquí está en inglés, ¿verdad? RMS, el root mean square. Bueno, entonces, haciendo ese cálculo ahí, esa velocidad me da 1365. ¿Verdad? Y ahí están las 3 velocidades que predice la distribución de Maxwell-Boltzmann. Bien, entonces, recordemos esa distribución, ¿verdad? Rápidamente, esa distribución tiene esta forma, ¿verdad? Es una campana, ¿verdad? Le llaman, en matemática le llaman una campana gaussiana. Voy a hacerla por aquí. En donde esta en el eje Y es f de v, que tiene unidades de segundos sobre metro, ¿verdad? Y esto aquí es v, que tiene unidades de metros sobre segundo. Entonces hace es una campana que hace esta forma. Y por aquí tiene ciertos problemas de asíntotas, ¿verdad? La parte matemática, por eso se utilizan integrales impropias. Y en la parte de arriba está la velocidad más probable, que son los 1112 metros sobre segundo, ¿verdad? Luego sigue 1262. Y por aquí está la de 1365. Entonces aquí está la más probable, luego sigue la promedio, ¿verdad? Y de último está la RMS o la CM, como le llama el tipo. Entonces, esa es la distribución, ¿verdad? Como tal. Para una molécula que era de nitrógeno, ¿verdad? No, de helio. Helio, que el helio recordemos que es monoatómico. Bien, entonces el problema tiene una parte B. La parte B del problema, de este problema, dice que, vamos a ver, vamos a leerla, la parte B. La parte B le dice que estime cuántos átomos en la muestra tienen velocidades entre VMP y VMP más 40, ¿verdad? Recuerden que estos son porciones diferenciales, ¿verdad? Aquí en realidad lo que hay es como un rectángulo en cada una de ellas, ¿verdad? Un rectángulo que tiene un área. Entonces, esto está entre VMP y VMP más 40. Entonces, eso es lo que le está diciendo la parte B. Estime, ¿verdad? Haga un estimado de el número de cuántos átomos en la muestra tienen esas velocidades que están entre VMP, o sea, entre la más probable y la más probable más 40 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, le está diciendo la cantidad. Entonces, cuando le hablan de cantidad, pues esa cantidad yo la puedo calcular así. Puedo decir que el delta N, que es la cantidad que me están pidiendo, es el f de v, que es la distribución, por el delta v, que es el cambio en la velocidad, ¿verdad? La velocidad es primero entre VMP, que es este lado de aquí, ¿verdad? Del rectángulo, y el siguiente lado es VMP más 40, ¿verdad? Tal y como
lo aprendimos en la notación del cálculo, ¿verdad? El cálculo 1, que nos decían entre x y x más una función de x o un de x, ¿verdad? Bueno, entonces, para estimar eso, pues lo que hay que hacer es aplicar esta fórmula. Esta es la cantidad de átomos que le están pidiendo, este es el cambio en la velocidad y esta es la distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar la distribución para encontrar esa cantidad de átomos. Entonces es bueno hacer un dibujito, ¿verdad? Para orientarnos con lo que nos están pidiendo. Si yo vuelvo a hacer la distribución aquí y me centro en esa información que me están dando, esta es la campana, ¿verdad? Y lo que me está diciendo es que en la velocidad más probable, coja ese rectángulo que está ahí, ¿verdad? Y ese rectángulo tiene un área, ¿verdad? Y lo que le está pidiendo es ese delta V. Que ese delta V es 40, bueno, no se lo está pidiendo, sino se lo está dando. El delta V, esto es F de V y esto es U. ¿Verdad? Entonces, esa área que le está dando ahí, esta área de ese rectángulo, esa área es lo que es igual a la distribución por el delta V. Vean que es el área de un rectángulo, ¿verdad? Que es largo por ancho o base por altura, como usted lo quiera ver. Y esa área corresponde al número de átomos que le está diciendo que estime. Pues bien, entonces, esto es V, este punto de aquí, digamos, es el VMP, y este otro lado del rectángulo es el VMP más delta V, MP. Bueno, entonces, pues lo que hago es que sustituyo voy a poner la fórmula de una vez, el delta V, perdón, el delta N, que es la cantidad de átomos, ¿verdad? No lo vaya a confundir con aquí, es decir, no lo confunda con el número de moléculas, ¿verdad? Es decir, aquí esta cantidad está asociada a esa área en esa curva, ¿verdad? Es un concepto más desde el punto de vista del cálculo, ¿verdad? Entonces, no lo vaya a confundir con el número total de moléculas, porque un gas tiene un número total de moléculas. Sin embargo, si usted va cambiando la temperatura en el contenedor que tiene ese gas, pues las moléculas van cambiando su velocidad. Y por eso es que tenemos una distribución de velocidades, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí sería utilizar, esto es F de V por delta V. Y aquí sería entonces F de V es 4pi N, ¿verdad? Multiplicado por M0, ¿verdad? Entre 2pi kBt a la 3 medios, V cuadrado, ¿verdad? E a la menos mb cuadrado entre 2 kBt por delta V. Entonces, todo esto que está aquí es la distribución de Maxwell-Boltzmann, lo que se llama el FU. Entonces, vean que aquí adentro está la N, ¿verdad? Esa N sí es el número de moléculas, ¿verdad? Para que no lo confunda con este otro delta I, ¿verdad? En los libros de física general universitaria, la notación cambia de un autor a otro, ¿verdad? Dependiendo de, qué sé yo, del interés de los autores por un tema en particular, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos aquí entonces? Bueno, vamos a sustituir todos los numeritos que tenemos, que en este caso sería el 4pi, ¿verdad? Que sería 4pi por la n, que sería 10 a la 6, que ya me lo dieron, ¿verdad? Era un dato que estaba por ahí en la distribución. Nos decía entonces que suponga una muestra de gas helio a una temperatura de 300 Kelvin, contiene 10 a la 6 átomos,
cada uno de ellos con una masa de 6,65 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, todos esos datos los voy a meter ahí. Entonces, aquí quedaría, abro paréntesis, y me queda todo eso, que está, todos estos datos que tengo aquí. El M0 sería el 665 por 10 a la menos 27. No le voy a poner unidades para que no se vuelva tan tedioso. La constante de Boltzmann, que es 1,38 por 10 a la menos 23. La temperatura, que son los 300 Kelvin. Y aquí cierro el paréntesis, eso está elevado a la 3 medios, ¿verdad? Aquí me falta un paréntesis pequeñillo. Y ahora vengo multiplicando por el V, ¿verdad? El V aquí es la velocidad más probable, ¿verdad? Porque vean que estamos trabajando con la MP, que fue lo que calculamos en la parte A, que sería los 1112 metros sobre segundo. Eso hay que elevarlo al cuadrado. Y todavía nos falta hacer esto, ¿verdad? Nos falta multiplicar E nos falta todavía hacer la multiplicación por el exponente, ¿verdad? Que eso sería, lo voy a hacer aquí abajo. Sería entonces E elevado a la menos 665 por 10 a la menos 27 por 1112 al cuadrado entre 2 por 1,38 por 10 a la menos 23 por 300. Vean que ese es el exponencial, ¿verdad? Y todo eso a su vez hay que multiplicarlo por el delta V. Y ese delta V es 40. Bien, ahí hay que tomarse el tiempo, ¿verdad? Para hacer ese cálculo. Y a mí me da, ese delta N me dio aproximadamente, da un poquitito menor, aproximadamente me da 30,000. O 3 por 10 a la 4, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Bueno, si utilizamos la regla de porcentajes, pues lo que estamos viendo es que aproximadamente es el 3% de todas las moléculas, ¿verdad? Las que se están moviendo con esa velocidad. Esa es la interpretación que se le daría. Es decir, aproximadamente el 3% de todas las moléculas. Entonces vean que es una cantidad muy pequeña, ¿verdad? Que se está moviendo en esa porción, ¿verdad? Entre V y V más 40, ¿verdad? Del total de moléculas que tienen esa velocidad más probable. Entonces vean que la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann se vuelve es muy útil, ¿verdad? Porque por lo general hoy en día con los sistemas con los que se trabajan, los sistemas dinámicos, ¿verdad? En meteorología, en física atmosférica o en otras áreas del conocimiento de física, trabajan con conglomerados, ¿verdad? De partículas, llámese átomos metálicos o llámese un gas o llámese iones, lo que sea. Y entonces esta distribución es una herramienta muy útil para estudiar porciones de ese conglomerado, ¿verdad? Entonces tiene aplicaciones, como les decía, importantísimas en todo lo que tiene que ver con meteorología, ¿verdad? Porque se han desarrollado una serie de modelos de software, ¿verdad? Que utilizan esta distribución para hacer estimaciones, para hacer pronósticos, por ejemplo. Bien, entonces, bueno, este es un problema de aplicación de la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann. Entonces, con esto terminamos con el capítulo 17, ¿verdad? Que es el material que tiene 3 temas importantes, ¿verdad? Que son la ley cero de la termodinámica, las escalas de temperatura, el gas ideal, la ecuación del gas ideal y la teoría cinética. Estos 3 temas son fundamentales
para los capítulos que faltan. Los 3 capítulos que vienen están basados enteramente en este material, ¿verdad? Entonces es importante que usted lo comience a estudiar lo más pronto posible, ¿verdad? Porque luego vamos a entrar a la primera ley de la termodinámica, luego a la segunda ley de la termodinámica, y esas leyes requieren el uso de esto que estamos viendo en esta semana. Entonces, la próxima semana, el próximo jueves, tendríamos un sexto quiz del capítulo 17.